no hay mucho vehículo en el mercado que tenga esas cualidades. En el momento que fabricamos más de 20.000 tenemos un problema. Cuando quieres frenar, sube ese precio. Lo que sí que es difícil es que el cliente sepa lo que puede y lo que no puede hacer con un vehículo eléctrico. Hay motos que hacen ruido y hay motos que hacen historia. Y luego está la marca que ha logrado hacer las dos cosas a la vez, y no es otra que Rieju. ¿Quién no ha oído hablar de aquellos 50 centímetros cúbicos que fueron el primer amor motero de media España? Pues hoy vamos a hablar con alguien que tiene mucho que decir de la última gran marca española de motos. Una marca que se sigue fabricando en Figueras cuando muchas otras se han ido a China o a otras partes del mundo. Que ha plantado cara a las grandes marcas en el Dakar y que ahora se mete de lleno en la movilidad eléctrica. Soy Edgar Guerrero y en el podcast de hoy quiero salir de dudas. ¿Se podrá conservar el alma de una moto cuando le quitas la gasolina? ¿Puede una empresa familiar sobrevivir en un mundo dominado por los grandes gigantes asiáticos? ¿Y qué queda hoy del espíritu motero de los 90 cuando una Rieju te convertía en el rey del instituto? Así que vamos a hablar de supervivencia industrial, de motos con carácter y de cómo reinventarse sin perder la esencia de marca. Y para ello nos acompaña Alex López, director comercial de Rieju, una marca que lleva desde 1942 haciéndonos soñar con dos ruedas. Hoy hablaremos de cómo se mantiene una empresa funcionando desde prácticamente los tiempos de la Guerra Civil, del salto al scooter eléctrico, de lo que significa competir contra fabricantes chinos y de esa pregunta que lo resume todo. ¿Qué fue lo que hizo que una simple moto se convirtiera en un recuerdo imborrable para toda una generación de jóvenes españoles? Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora sí, Alex, bienvenido a Toque de Ingenio. Gracias, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí a tope, como siempre. Muchas gracias por habernos hecho el favor, el huequito, y que te hayas venido aquí al lado de Barcelona para poder charlar un ratito con nosotros sobre motos, que es un sector que históricamente en España era como muy potente y hemos ido perdiendo intensidad industrial, y ahora pues quedáis vosotros como la gran defensa de lo que era todo el sector industrial español, ¿no? Efectivamente, por desgracia, somos la última empresa 100% española fabricante de vehículos actualmente en nuestra empresa de Figueras, donde estamos ubicados. Muy bien. Escucha, para empezar a romper el hielo y para ubicarnos un poco en la historia de la marca, el nombre Rieju ya de por sí es raro, ¿no? Como para ponerle a una marca Rieju. Quizás es difícil de pronunciar en algunos sitios y suena raro. ¿De dónde viene Rieju? ¿Por qué Rieju? Bueno, Rieju, de hecho, la empresa empezó con el señor Riera, ¿vale? Actualmente está Jordi Riera, es el actual CEO de la empresa, es el nieto del fundador, por tanto es una empresa 100% familiar que pertenece actualmente a lo que es la familia Riera. Vale. ¿De dónde sale? Sale en el año 34. El señor Riera empezó en una nave que aún estamos allí. Después ya hablaremos de eso. Empezó... 34, yo decía en la Guerra Civil. No, pero en porque en el 42, la República, ¿no? En 42 se constituyó la empresa, vale. la sociedad. Okay. Pero empezó en el 34. Y cogía los depósitos de aceite, los recortaba y hacía guardabarros para bicicletas y cosas y hacía accesorio para bicicleta. Eso es lo que hacía el señor Riera. 36 llega a la Guerra Civil, le embargan lo que es la nave donde estaba para tener más temas de la guerra, militares. Efectivamente, y después se la devuelven en el 38. En el 38, sin dinero, vuelve a empezar a hacer todo lo que es todo este movimiento de la fábrica y todo esto. Y su cuñado, el señor Juanola,
Que no tendrá que ver con el de las pastillas, ¿no? No tiene nada que ver con el de las pastillas. Llegan a un acuerdo para crear una empresa y en el 42 el padre del señor Salvador Dalí, que era notario, firma las escrituras de la creación de la empresa Riera y Juanola. El padre de Salvador Dalí. Efectivamente. Claro, de la familia de Figueras, ¿no? Claro. Sería el notario que había allí, era no había notario, otro, ¿no? Era el que tocaba. Curiosamente, o sea, es una curiosidad. La escritura de vuestra empresa está firmada por el padre de Dalí. Efectivamente. Y entonces de ahí viene el nombre del señor Riera, y el señor Juanola, ¿no? Rieju. Efectivamente. Efectivamente. Que no es la primera compañía familiar catalana que viene de ahí, ¿no? O sea, que al final coge los siglas, o las siglas de los... Recuerdo, creo que era Capravo, ¿no? Capravo es Camps, Prats y Bonet, ¿no? Y que al final son los socios fundadores. Sí, que es pequeñita, esta es pequeñita. Sí, Capravo es más o menos como nosotros. Un chiringuito. Entonces, estábamos hablando desde el 34, 42 se constituye la sociedad, empezáis a hacer... Y en el 47 se hace la moto número 1, que es una bicicleta que lleva un motor añadido en la rueda trasera. Y ahí empezamos a hacer motos. Empezáis con una bici, ¿no? Bicimoto, sí, del momento. un motorcito y, claro, en el año 30 y tantos, 40 y poco... 42. 42. No, 47, 47 perdón. Empezáis la número La primera 1. moto, sí. Después, más tarde, pues vienen la moto número 2, número 3, número 4, que eran motos de... En aquel entonces la gente no tenía dinero para comprarse un vehículo y iban en moto. Y es esas típicas fotos que tú ves que van 8 personas encima de la moto con los trastos encima y es su medio de desplazamiento familiar, ¿vale? Y de ahí pues salen muchísimas motos por detrás. Como anécdota, por ejemplo, hubo un momento que sacamos una moto que ubicaba 175, era como moto para clases altas. Y me explicaba el señor 175 era una moto grande ya, ¿no? Sí, en eso aquella ya época era una moto grande. De hecho, habían 100 y pico marcas de motos en España. ¿En aquel entonces? En aquel entonces, porque todos los tallercitos eran como... Yo fabrico motos y se dedicaban, cogían un motor francés principalmente o fabricaban alguno. Ha habido muchas marcas en este sentido que, bueno, que por desgracia, pues hoy no están. Pero me comentaba el señor Riera, el hijo del fundador, ¿vale? Que he trabajado con él, porque llevo ahora 26 años en la empresa. Me comentaba, ostras, nosotros fabricamos la 175 y me la pagaban, valían 13.000 pesetas y me la pagaban hoy y yo se la entregaba al cabo de un año. O sea, esto era ideal. Como fabricante, oye, como cash flow, dentro de un año ya... Tienes un cash flow bueno, ¿no? Está guay, está guay. Ahora pasa lo mismo, ¿sabes? Lo mismo, exactamente igual, tal cual. Sí. Entonces, tenéis 80 años de historia, ¿no? 80 y pico años de historia. Sí, sí. Y aquí estáis, ¿no? Después de lo que decíamos, ¿no? De tantas marcas que han caído en el olvido, han desaparecido, vosotros estáis. ¿Tú crees que hay algo que hayáis hecho, algún formato de estrategia? ¿Cuál es el secreto de vuestra supervivencia? Hay varios, o sea, no es algo en concreto. Lo que sí que nos define como marca es que estamos muy cerca del canal de distribución. O sea, yo te diría que más del... Y lo digo sin conocimiento, de conocimiento al número exacto, Vale. Pero yo creo que más del 80% de nuestros concesionarios, sí, ¿vale?, tienen más de 40 años en la empresa. O sea, somos muy conservadores, pero además trabajamos mucho para nuestro distribuidor. Somos capaces de que el problema que tiene el cliente o el distribuidor, nosotros implicarnos en eso. Entonces, ante las marcas, las grandes marcas que van al distribuidor a apretarle, a colocarle las máximas motos posibles, a venderles y tal, nosotros somos capaces de decirle a un distribuidor que no nos compre tantas motos, que su mercado no le permite comprar tantas motos. Lo hacemos casi hasta al revés, porque nuestro cliente no es para hoy, nuestro concesionario no es para hoy, es para el resto de la vida. Los siguientes 40 años, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de nuestros secretos y otra es saber amoldarnos a las necesidades del mercado. Y eso pasa mucho con nuestro producto estrella actual, que es el ciclomotor de cambio de marchas. Hemos sabido siempre estar muy cerca, muy atentos de lo que está pasando en el mercado para
poder darle eso al cliente. Y te pongo un ejemplo de ahora mismo. Actualmente hacemos un vehículo de 50, donde hay otras marcas competidoras, y ahora la gente está comprándose adhesivos diferentes que son tipo espejo para las motos, y hay una tendencia en ese sentido. Nosotros ya tenemos una moto preparada con esa tipología de adhesivos. Es un cambio que está pidiendo el usuario, que nosotros detectamos y buscamos darle solución a las demandas del usuario. O nuestro configurador. O sea, una de las cosas que nos gusta a todo el mundo es tener una moto en exclusiva. Sí, súper personalizada. Súper personalizada. Nosotros tenemos dentro de nuestra página web, puedes configurarte todas nuestras motos y hacértelas como tú quieres. Y tienes satisfacción de cara a tener una moto exclusiva, y nosotros en 10 días te la entregamos. O sea, ¿en 10 días entregáis algo que se ha configurado en la web? Sí. Y tienes, no sé las variables, pero si sumamos todas las posibilidades de hacer una moto, seguro que hay más de 100.000. ¿Vale? Porque puedes cambiar los colores, puedes cambiar las calcas, puedes cambiar los elementos, suspensiones, sillines. Hay un montón de cosas para poderte cambiar de la mayoría, de prácticamente todos los modelos que tenemos. Muy bien. Una de las crisis que habéis tenido como marca, bueno, en ese caso vosotros y Media España, fue la del 2008, ¿no? Donde hubo la gran recesión que nos fuimos todos a tomar por culo. ¿Cómo fueron aquellos momentos y cómo conseguisteis sacarlos adelante? La verdad es que en ese momento tuvimos muchísimos problemas por varios temas. Teníamos encima de la mesa varios proyectos de importes importantes, de inversiones importantes, y nos cogió 2007, empezó esa recesión. Sí. De hecho, si miramos, nosotros como marca hemos estado mucho en el tema de competición. Ya en los años 80 con las Maratón, después con las MR80, que todavía hay mucha gente que dispone de motos de estas y todo esto. Nosotros, a nivel de competición, en el 2005 decidimos hacer el proyecto de una moto de enduro competición, ¿vale? Porque es nuestra parte de esencia como marca el tema de competición. Y compramos motores a Yamaha, concretamente, de 250 y 450, y desarrollamos unos chasis de aluminio que eran innovadores en ese momento. Solamente Honda disponía de chasis de aluminio en las motos de enduro y competición. Hicimos una moto de enduro competición con motores Yamaha y chasis de aluminio. Vale. Lo presentamos en el Salón del 2007 y el mercado de golpe y porrazo en 3 años pasa de 100 a 20. El proyecto no se aguantaba, habíamos hecho una inversión importante y ahí nos quedamos colgados con un montón de motores, ¿vale? Que después lo solucionamos en el 2010 para poder sacar esos motores, pero tuvimos problemas importantísimos. También había el clúster de la moto en Cataluña, y a través del clúster, un conjunto de empresas, desarrollamos un vehículo eléctrico que montábamos nosotros. Ya en 2007. Sí. Y la Generalitat de Cataluña nos compraba una cantidad importante, unos 5.000 unidades para todo lo que era la movilidad de toda la policía, etcétera, ¿vale? Hicimos un ciclomotor, ¿vale?, con baterías que no eran extraíbles, con unas especificaciones precisamente para la administración. Claro, en el 2007 la administración, 2008-2009, dijo: un momento, la situación, no tenemos el dinero, no podemos, tal. Total, todo ese proyecto se quedó ahí colgado también. Tenían que dar un rendimiento con unas inversiones por detrás, que en una parte estaban subvencionadas también. La realidad es esa, estaban subvencionadas por la Generalitat, pero no todo, una parte. Claro. ¿Vale? Por tanto, fue una situación difícil, muy difícil. Tuvimos que cerrar varios departamentos dentro de lo que era nuestra planta, y después, posteriormente, a partir de 2010, muchas de ese material que teníamos, fresadoras, soldadura, todo esto, lo vendimos a los trabajadores para que pudiesen, les ayudamos para que pudiesen servirnos a nosotros. Convertirse en proveedores, ¿no? Y convertirse en proveedores, ¿vale? Y es una manera de decir: no tengo tan el poder en el sentido de que tengo un sobrecoste porque estoy subcontratando, pero también
en caso de movimientos radicales de la situación del mercado, me puedo adaptar mejor porque tengo una estructura menor y tengo un coste de mantenimiento mucho menor, ¿vale? Y es el cambio fundamental del 2007 ha sido de la externalización de diferentes departamentos, como era soldadura y otros departamentos que sacamos de la empresa. Prensas desapareció, ahora actualmente es anecdótico lo que tenemos en prensas, y mecanizados también. Porque todo antes, perdón, lo hacéis todo. Antes entraba un tubo por una esquina y salía una moto por la otra. Claro, absolutamente todo. Ahora hay menos tubos y hay mucha gente que trae cosas. Bueno, pero al final la gran industria en general ha optado por esa opción, ¿no? Por quedarse, por quedarse con el core de lo que es su producto, y el resto... por ejemplo, no puedes ser especialista de todo. SEAT no mecaniza más que 4 prototipos que puedan hacer, pero sus piezas no están mecanizadas. De hecho, no puedes ser especialista de todo. Claro. Por tanto, hay los especialistas de cada cosa, que son los que te proveen, y al final casi el precio casi es el mismo, porque son capaces de ser son más eficientes que tú si lo tuvieras integrado. Si lo tienes tú integrado. Claro, ¿vale? Tal cual. Pero pierdes un poco pierdes el control, pierdes la exclusividad. Claro. A lo mejor la capacidad de decisión sobre si adaptas una máquina nueva para no sé qué, pero bueno, tienes Está claro. Tienes una ventaja importante. En 2020, vosotros, hay unos movimientos en la marca GasGas y vosotros decidís quedaros con una plataforma de producción o una licencia de producción de uno de los elementos que ellos hacían. Y te quería preguntar cómo fue esa operación, cómo llegó a vuestras manos, qué es lo que pretendíais hacer con esa operación y cuál ha sido el resultado unos años después, cómo ha ido aquello que decidisteis hacer. Hay varias razones el por qué nosotros adquirimos la plataforma de GasGas. De hecho, empiezo por el principio. GasGas pertenecía a Torrot, que es la marca paraguas, ¿vale? Que compró en su momento GasGas. No funcionaba bien la empresa y decidieron vender, por un lado, la marca y por otro lado, los productos. Ellos tenían 2 principalmente, que era la moto de enduro y la moto de trial. KTM adquirió la marca para buscar una tercera marca porque tenía ya 3, eliminó una y colocó GasGas, y se ha mantenido con Husqvarna y con KTM. KTM, Husqvarna y GasGas. GasGas es la más económica y era una línea que ellos les interesaba para abrir por ahí. Y se quedaron con la marca GasGas, el nombre. Y nosotros, porque ellos ya tenían su moto de enduro, porque de hecho es la misma moto que hace KTM en las 3 marcas, es la misma base de moto con pequeñas diferencias y vende las tres redes diferentes. Nosotros, ¿por qué nos quedamos la plataforma de enduro? Porque, como decía antes, históricamente Riejo estaba muy asociada al tema de competición. La moto de enduro era una moto muy nueva en ese momento, tenía escasamente un año. Tenía una red de internacionalización buena, por tanto podíamos ir a la red que tenía esa moto y venderles y crecer en la red internacional, y teníamos una moto de enduro que sabíamos que funcionaba y que tenía ya una imagen. Por tanto, comprábamos no una plataforma, comprábamos algo más. Nosotros ya estábamos exportando en aquel entonces el 70% de nuestra producción. El hecho de comprar GasGas se ha convertido... No GasGas, la plataforma de GasGas, la moto de enduro, se ha convertido en que sea el casi 85-87% de nuestra producción. Lo exportamos, y de tener una internacionalización en Europa que teníamos principalmente, actualmente tenemos prácticamente en todo el mundo. Desde Estados Unidos a Australia, desde Filipinas a China o a Japón. También estamos importando vehículos. Por tanto, la moto enduro nos ha servido mucho para esta internacionalización y estará a nivel mundial. O sea, de alguna manera no solo comprabais el producto, sino comprabais el producto más el canal de distribución que os podía echar una mano a vender vuestros productos que teníais. No era nuestro canal, pero le decimos, oye, ahora la moto que estás vendiendo, en vez de decir GasGas, ahora pone Riejo, pero es la misma, ¿vale? Y a partir de ahí hemos evolucionado, y hace escasamente unos meses, porque desde el momento que la compramos
sabíamos que teníamos que hacer un motor nuevo. Sí. Por las nuevas legislaciones y porque ese motor no era tan competitivo como nosotros queríamos. Vale. Y hace escasamente unos meses que, de hecho, empezamos a montar este mes esa moto. Hace unos meses presentamos un nuevo motor de inyección Euro 5 Plus, que si quieres hablamos ahora o después, lo que quieras, pero es un motor totalmente nuevo, fabricado aquí en España, en nuestra factoría de Figueras. ¿De 4 tiempos o de 2 tiempos? De 2 tiempos inyección, donde hay toda la tecnología actual, sobre todo de electrónica, que cambia, es una moto, y no lo digo yo porque sea de Rieju, pero lo dicen los periodistas, que es la moto actualmente mejor que hay en el mercado del segmento enduro competición. ¿Vale? ¿Por qué? No porque seamos los mejores, que vale, sí. Pues sí. No por eso, sino porque primero llegamos los últimos y segundo hemos utilizado todas las tecnologías actuales, sobre todo de electrónica, para hacer un vehículo que esté por encima de los demás, que ellos todavía no están llegando a ese nivel, que llegarán porque está al abasto de todo el mundo, pero al ser los primeros hemos sido capaces de poner un producto encima de la mesa muy especial, por decirlo así. Me decías que vosotros actualmente exportáis el 85% de vuestra producción, vendéis prácticamente en todos los continentes y en muchos de los países desarrollados. Sí. ¿Cuál crees que ha sido el más complicado, el país más complicado en el que habéis podido entrar a distribuir vuestros productos? Yo más que el país ha sido el continente. O sea, en el año 2004 empezamos la internacionalización. Empezamos por Francia y posteriormente los demás países, ¿no? Actualmente en Francia somos número 1 del mercado en ciclomotor de cambio, igual que aquí en España y en toda Europa. Somos número 1 como ciclomotor de cambio de marchas. Para los franceses sois Rieju. Y para los ingleses, Rieju. Vale. Que es peor aún. Parece chino. Y por eso en nuestras motos ponemos Made in Spain. Siempre hay un adhesivo que pone Made in Spain para intentar saltar ese detalle. Claro, hay gente que lo identifica con un nombre chino, ¿no? Quizás Rieju. Sí, claro. Sí, más con la pronunciación. Rieju. Claro. Sí. Y suena chino total. Claro, es un problema. Claro. De hecho, entramos en Francia no con nombre Rieju. Vale. Entramos con las letras RS, ¿vale? Porque para no identificarla con el nombre para que no sonase chino. Con siglas. Utilizábamos siglas, entonces. Vale. Sí. Entonces, en 2004 empezamos a Francia y el problema es que no nos conocía nadie. Ferias internacionales, que es la manera de entrar. Ferias internacionales, ir allí, exponer, identificar de dónde somos, qué hacemos y tal. Y poco a poco fuimos creciendo. Primero en Francia, ahora es nuestro mercado número 1, muy cerca de España, estamos ahí más o menos, pero el mercado francés es más grande. Pero después Italia y el resto de Europa. Actualmente estamos trabajando España, Francia, Italia directamente, y Portugal, perdón, directamente, y el resto con importadores. Entonces, para vosotros no fue complicado entrar en un país, sino pasar al primer país al que exportáis, ¿no? El reconocimiento. O sea, de 0 a 1. Sí. Y después fue Europa, y después lo que fue de Europa hacia el resto del mundo ha sido un poco, ya vendíamos algo, pero era anecdótico. Ha sido principalmente por la moto de enduro competición, que la plataforma que compramos a GasGas. Eso nos ha hecho... O sea, que el resultado de aquella operación lo podéis valorar como positivamente, ¿no? Como muy positivo. Muy positivo, ¿no? Muy positivo. Muy positivo. Porque nos ha permitido que nos conozcan. Tuvimos que hacer un cambio. Ese fue lo más difícil dentro de la empresa. Y fue un momento delicado, que es cambiar el chip de vender un vehículo de 50 para los chavales, a vender a un cliente totalmente diferente, que estamos hablando de la edad media entre 40 y muchos, ¿vale? Que ya van el usuario que es de la enduro competición, y hacer una campaña de comunicación para dar a conocer ese producto a esa persona y no al chaval de 14, 15, 16 años. ¿Vale? Entonces, ese fue, podemos decir, un reto importantísimo, que yo creo que lo hemos superado,
gracias a participar en todas las competiciones, etc. ¿Y cuántas motos fabricáis ahora? Ahora estamos sobre las 20.000. Hemos llegado a 22, casi 23.000 unidades, pero más o menos estamos sobre las 20.000, 1.000 arriba, 1.000 abajo, cada año. Es bastante estable nuestra producción. En el momento que fabricamos más de 20.000 tenemos un problema, porque hemos de abrir cadena nueva. Nosotros tenemos 3 cadenas en la empresa. Una dedicada al vehículo eléctrico, que ya representa el 10% de nuestra fabricación, Vale. y 2 de vehículo de explosión. Entonces, normalmente hay 1 o 2 abiertas, pero si hemos de hacer 23.000 unidades, han de estar las 3 encendidas. Eso significa buscar personal que viene normalmente de TT, para no cargar la estructura, Sí. que no es tan cualificado como el que está trabajando cada día, y entonces separamos de cadenas gente que está permanentemente y lo ponemos en las otras. Pero el problema que crea es que no es tan rentable porque has de subcontratar gente, ¿vale? Eso por una parte. Y 2, que la calidad del producto no es tan buena. Claro. Es No es su trabajo habitual, está claro. No es su trabajo habitual. Y eso comporta más garantías. Y por tanto, indirectamente, bueno, ya hemos vendido 4.000 motos más que no tocaban, las hemos hecho, hemos puesto otra línea y tal. Bueno, sí. Has pagado otra estructura que no tenías. Y aparte de eso, al cabo de 2 años dices, ostras, pues el rendimiento ha sido menor que hacer las 19.500. 19.500. Entonces hay que curioso. pensar muchas veces a nivel de empresa dónde está tu punto donde ganas más dinero. A lo mejor son las que has dicho tú y no son las 20.000. ¿Vale? ¿Dónde está ese punto? Y ser capaz de vender esas unidades, ni más ni menos. Eso lo digo aquí así como si fuese... Sí, pues si fuera tan fácil, ¿no? Venga, vamos. Cuando te entra un pedido de 1.000 motos, mira, no lo vamos a hacer porque, claro, se me pasa de la escala de la siguiente y ya línea. pierdo dinero. Dile que no, Bueno, que no lo hacemos. El remedio es fácil, sube ese precio. Cuando quieres frenar, sube ese precio. Frenas, lo que pasa es que después volver a recuperar esa rueda también te cuesta. Claro. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio que no es fácil, que no lo aciertas siempre. Me estabas diciendo que hay aproximadamente un 10% de vuestra producción que ya son motos eléctricas. Sí. Y hablando de eso, pues te quería abrir el melón del eléctrico, ¿no? Del futuro eléctrico. Lo primero sería, ¿tú crees que una moto eléctrica emociona igual que una moto de combustión? Segurísimo que no. Seguro que no. No. Segurísimo. Claro, sí, pero todo depende del cliente que se suba encima de esa moto. Si es motero, no la quiere. No la quiere, le cuesta muchísimo, ¿no? No quiero le esto. cuesta muchísimo hacer. Y van súper bien, o sea, es especialmente eficaz para un uso concreto, más que el vehículo de explosión. Pero hay que hacerle ese uso, porque si no, no es rentable. Eso es punto número 1. Pero claro, el hecho de que es una moto que da mucha potencia inicialmente porque tiene mucho par motor, y después es muy lineal. No, las sensaciones no son como en la moto, ni mucho menos. Yo soy motero, ese es el problema. Bueno, claro, yo no llevo una moto eléctrica, he llevado un coche eléctrico y es verdad que el coche eléctrico... La aceleración es brutal. Pisas el pedal y te sientes Superman, te sientes Dios. Y dices que con esto puedo hacer lo que quiera. Y mi coche tampoco es que tenga, no sé, tiene 380 caballos, ¿sabes? Y es un eléctrico estándar, que no es nada del otro mundo. Pero, hostia, esa sensación... Es chula, es chula. Te da cierta gracia, ¿eh? Pero el hecho de que después no se estire tanto, el hecho de que no haga ruido, también... De hecho, hay algún vehículo automóvil que cuando lo pones en situaciones sport, ¿vale? Tiene un altavoz. Tiene un ruido, sí. Para que tú tengas la sensación de que aquello es un Fórmula 1. Sí, además en los coches... los propios fabricantes han intentado aislar la cabina del ruido del motor ya desde hace mucho tiempo. Pero claro, en las motos no se puede hacer. Entonces, el hecho de sentir el ruido de la moto es algo muy significativo de lo que estás haciendo, ¿no? Lo que socialmente no es correcto. O sea, el hecho de que alguien lleve un tubo de escape que le llaman de killer, que le sacan la parte trasera para que haga más ruido, no beneficia al sector, ni a nadie.
ni a nadie. No, y hay algunos que son especialmente Sí, sí. dolorosos, ¿eh? Sí, sí, Entonces sí. es algún petardo y dices, escucha, rey. Las 50 precisamente es uno de los problemas que tenemos y trabajamos muchísimo para que no hagan tanto ruido. Porque precisamente sabemos que socialmente, y es algo que se ha de tener muy en cuenta estratégicamente dentro de la empresa, socialmente no es aceptable. Por tanto, no es un tema solamente de homologación, sino es un tema que implica que después puedas tener un rechazo social Claro. y provoque que no vendas vehículos. Por tanto, lo has de tener muy en cuenta. Y es algo que tenemos muy en cuenta nosotros en el 50 centímetros cúbicos. El tema del que el Del ruido ruido. esté controlado, ¿no? Sí, Incluso que sí. que los usuarios no puedan trucar ese la ruido moto. de una forma sencilla, ¿no? Sí, efectivamente. Otra de las operaciones que habéis hecho como empresa ha sido no sé si es adquisición o integración de una compañía para acabar quedándoos un producto que es el scooter eléctrico, ¿no? Sí, la RAI 7.7, ¿no? Me gustaría que me explicaras cómo ha sido esta operación. Bueno, hace escasamente un año aproximadamente que no adquirimos la marca, sino adquirimos el material. Vale. ¿Vale? Nos quedamos lo que le quedaba, porque hicieron suspensión de suspensión pagos, ¿no? de pagos, concurso de acreedores. Bueno, concurso de acreedores se llama ahora. Sí. Y bueno, la verdad es que se abrió una oportunidad a tener un vehículo premium, porque era un vehículo premium, o es un vehículo premium, y el desarrollo de ese vehículo cuesta muchísimo dinero y tenía muy poca vida. De hecho, hacía escasamente un año y poco que había salido al mercado. Pero como estructura hoy en día tener vehículos eléctricos solamente es complicado. Es complicado. Actualmente solamente Silence está manteniendo algo así, que son también de aquí. Pero es complicado realmente. Entonces adquirimos esta plataforma porque tecnológicamente estaba muy bien y nos permitía tener un vehículo premium dentro de nuestra estructura que históricamente ya siempre hemos tenido vehículo eléctrico y que estamos vendiendo, porque estamos vendiendo otro vehículo eléctrico que es más para el trabajo. De hecho, Correos está llevando nuestras motos eléctricas, que son más de cargo, ¿vale? Para cargar material y tal, que se llama NUC, el modelo se llama NUC. Y estamos ahora, precisamente, entregamos este mes 2.500 motos para Correos, pero que históricamente vendemos cada año. Y entonces la RAI 7.7 la habéis integrado dentro de vuestra línea de producción y la estáis fabricando vosotros. Y ya está a la venta. Empezamos a fabricar ahora. ¿Empezáis a fabricar ahora? Sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos hecho, RAI era una empresa muy pequeña. Sí. Y no tenía el contacto de todas las empresas que tenemos nosotras históricamente. Por tanto, lo que hemos hecho es optimizar su departamento de compras y su empresa que estaban trabajando. Por ejemplo, pues había una pieza que fabricaba, que lo mecanizaba una empresa que no se dedicaba precisamente a eso. Y nosotros tenemos una que es enorme, ¿vale? Pues le decimos ese, pues mira, aparte de todo lo que me haces esto. Habéis tenido que mover la cadena de suministros que teníais, efectivamente, ¿no? Para adaptarlo a vuestra producción. Efectivamente. O sea, que ese producto que saldrá al mercado después del verano, en verano, sí. Por ahí, ¿no? En principio tenemos, ahora precisamente entregamos 25 para la policía, porque es un vehículo muy rápido. Estamos hablando de una moto que coge 130 por hora, constante, y que tiene 240 teóricamente, pero reales 130 kilómetros por hora. 130 kilómetros de autonomía, ¿vale? Por tanto, podemos decir que suma las dos cosas. No hay mucho vehículo en el mercado que tenga esas cualidades, ¿vale? Entonces, un apunte sobre esto de las baterías. O sea, una cosa es lo que se homologa. Sí. Que dices, no, yo he homologado esta moto para 245 kilómetros por hora. Pero vale. esa es... Lo hacen, es una homologación que divide en el consumo del motor respecto a la batería que llevas, pero sin contar nada más, rozamientos ni nada. Por tanto, siempre lo que te digan le has de quitar un tercio, entre un tercio y algo más, podría ser, de lo que te digan que está homologado. Yo sé eso
y no tengo muy claro por qué lo hacen así. ¿Por qué no sacan un procedimiento de homologación más realista para el usuario? Yo me compré... Una cosa es la homologación, que va por temas administrativos, y otra cosa es la realidad. Ya, pero la administración al final trabaja para los ciudadanos, ¿no? Entonces bueno. O sea, mi Tesla tiene reales 400 y poco, y homologado casi 600. Y dices, a ver, ya. ¿Por qué no me dices que realmente tiene 400 y poco? Te has equivocado, o en condiciones ideales, no sé qué. 500, pero hostia. Pero fíjate cómo lo he expresado. Yo en mi comunicación al público pongo que tiene 130 kilómetros de autonomía. No pongo que tenga tiene 240. Tú has dicho literalmente. De hecho, yo compré el coche y el chico del concesionario me dijo, este coche tiene 400 y pico kilómetros de autonomía. Olvídate de lo que ponga en la homologación. Pues que lo pongan por escrito, claro. Lo hacemos nosotros, no pasa nada. La homologación es europea. Si no estás, el cliente... O sea, lo importante es que tú le digas la verdad al cliente para que no se sienta frustrado después. Claro, porque a mí, yo qué sé, porque aquel chico me lo explicó, pero imagínate que hay otro que se le pasa, no me lo dice, y yo me voy con mi coche que supuestamente tiene 580, 600 kilómetros. Claro, o me dedico a eso, ¿no? Mira, vivo en Valencia y yo quiero ir y venir cada día, pues estoy así. Hostia, estoy vendido, ¿no? Sí. Sí, siempre me ha sorprendido lo de las normativas de homologación, porque ajustan tan poco a la realidad. A la realidad. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente. No entiendo. ¿Es muy complicado desarrollar una moto eléctrica? Más que complicado es que el usuario sepa qué es lo que está comprando. Y un ejemplo es lo que acabamos de hablar. Hacer una moto eléctrica no es excesivamente complicado. Sí, el control de las baterías, sobre todo, es lo más complicado que hay. ¿Vale? O sea, tienes lo que es la CPU o CDI, o como quieras, que es la centralita que regula todo. Entre medias tienes una interfase que lo que regula es lo que le has de entregar al motor en cada momento. Esas tres piezas son las fundamentales. Y es todo electrónica, es todo configuración, etc. Hoy en día hay el suficiente conocimiento para que eso funcione bien, ¿vale? En cada punto, en cada momento. Yo creo que no es difícil, tampoco es fácil. ¿Vale? Esa sería mi respuesta. Pero lo que sí que es difícil es que el cliente sepa lo que puede y lo que no puede hacer con un vehículo eléctrico. Ese sí que es importante. Venga, haznos un resumen de qué es lo que puede y qué es lo que no puede un usuario hacer con un vehículo eléctrico. Esto ya lo explico así para el short, así ya lo cortáis directamente. Lo que no se puede hacer con un vehículo eléctrico es tenerlo parado. O sea, si tú tienes una casa de campo que vas 20 veces al año, no tengas allí un vehículo eléctrico, porque se te va a estropear si no lo utilizas. Eso primero de todo, porque se estropean las baterías si no las usas. Las puedes tener con un cargador especial, que ahora lo hace hasta con los teléfonos, que no te cargan al 100%, te cargan al 85% para que la batería siempre esté al 85%, entre el 85% y el 15%. Ahí está la batería siempre. Pero si tú la dejas en tu casa del campo o la coges una vez cada 3 meses, la dejas con la batería medio llena, se va agotando esa batería, se agota de todo, después no las recuperas, las baterías de litio. Antes las de plomo las volvías a enchufar y eso iba. Años y años recuperando la batería. Pero actualmente no. Eso no funciona así y de momento no hay otro medio que cree energía más... Tan concentrada. Tan concentrada como son las baterías. Por tanto, hay que saber cómo has de utilizar tu vehículo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que hay mucha gente que coge la moto, la pone a tope y va todo el día a tope, no tiene ningún sentido porque la velocidad punta normalmente tienen 3 mapas. Pues con el mapa intermedio coges la misma velocidad punta, pero tardas un poco más en cogerla y gastas la mitad de energía. Por tanto, el uso de la moto ha de ser eficiente. Y eso, la gente que lleva vehículo de explosión, pues va y ya está, porque puede cargar donde quiera, pero el vehículo de la moto tiene su limitación y eso permite, o sea, si te quedas sin batería tardas en cargarla, por tanto has de hacer un uso eficiente, ¿vale? Y tercero, que no sirve para todo. Si yo vivo a 60 kilómetros de mi trabajo, tu vehículo no es una moto eléctrica. No, es que me he comprado una
RAI 7.7, una 0, por ejemplo, que tiene mucha autonomía, tal, tiene 130 kilómetros, por tanto yo puedo ir y venir tranquilamente. Bueno, ir y venir tranquilamente a una velocidad de 80, no a una velocidad de 130 constante, porque consume mucho más, y en vez de hacer 130, haces 80 kilómetros. Por tanto, si vives a 60, ya no llegas. Hay gente que se compra la moto, vive a 60 kilómetros de su puesto de trabajo, y vienen, pero después no vuelven. Ya. Entonces, depende de las necesidades, de tener muy claro lo que haces. Yo te diría que si has de comprar una moto eléctrica, primero tengas muy claro qué has de hacer con ella y después sabes qué moto te puedes comprar. Por ejemplo, para movilidad dentro de la ciudad es ideal, porque dentro de la ciudad, ¿qué haces? 5 kilómetros, 6, 8, 10, todas tienen esa autonomía. Por tanto, no te gastes tanto dinero en comprar una moto eléctrica que tenga una autonomía de 180 kilómetros para un desplazamiento diario que haces de 3 kilómetros. Cómprate una moto que te sirva para tus necesidades. Eso es lo primordial, que sepas las necesidades que tienes. Sabemos que supuestamente la Unión Europea, a expensas de que lo acaben cambiando, tiene una orden por la cual a partir de 2035 no se deberían seguir vendiendo automóviles y furgonetas de combustión, ¿no? de motores de explosión. Hay dos preguntas. Una, no sé si eso está adaptado a las motos también, si las motos se rigen por esa premisa no está. o no. En la moto no entra dentro de esa ley, pero sinceramente yo creo que no va a ocurrir. Esa era la otra, si realmente te lo crees. Principalmente porque la sociedad no lo quiere. Y literalmente. 10 años está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, ¿no? Es que ninguna industria puede adaptarse en 10 años a hacer un cambio tan radical de su core, de lo que hace. Claro. ¿Vale? 10 años, bueno, sí, puede ser que 10 años sí, pero sacar producto, investigación, desarrollo... 10 años, igual las motos tardan menos, ¿no? Pero un vehículo tú empiezas a diseñarlo ahora para que esté en el mercado de aquí a 6 años. Sí. Pues en la moto, ¿no? Por ejemplo, entonces... el motor de enduro nuestro nuevo, hemos tardado pues de 2021 empezamos el proyecto y lo hemos acabado en 2025, 4 años. 4 años. Sí. Pues ya es eso, ¿no? Entonces, 10 años, macho, tienes un poco más de margen. Tienes 2 vehículos en medio, pero no mucho más. No mucho más. Pero principalmente también pienso que va a cambiar. Ya hay gasolinas que no contaminan. Ya existen. De hecho, Repsol ya dispone de este tipo de gasolina. Y que vienen de variantes no petrolíferas. O sea, son ecológicas teóricamente en el sentido de que viene... no viene el petróleo. La gasolina sintética se está imponiendo en las carreras ya. Es obligatoria. ¿Vale? Por tanto, hay soluciones que no crean problemas sociales, como por ejemplo, ¿quién se puede cambiar el coche? Tú llevas un Tesla, pero es un tío adinerado. Hombre, pero sobre tenemos todo claro. Del 1%, sabemos todo. En la cresta de la pirámide. De todo. Pero la sociedad... era una broma, ¿eh? Pero que sí, que el estándar de la gente... El estándar de la gente pues tiene su coche que tiene 10 años y llega a final de mes como llegamos y tal y cual, ¿vale? Entonces, ¿quién estás perjudicando es a esa gente? Y bueno, ahora me tengo que comprar un coche eléctrico que me hace no sé qué, pero te estás hipotecando para tener movilidad de un vehículo eléctrico. No, el transporte público, sí, el transporte público en medio de Madrid o en medio de Barcelona, en medio de Bilbao está muy bien, pero si vives... En las Borges Blancas... Pues es imposible. Por tanto, lo que socialmente creo que sería lógico es que si hay una gasolina que es capaz de que tu vehículo no se convierta en contaminante, pues es una solución muy buena. ¿Tú crees que por ahí acabará derivando la normativa de la Unión? Podría ser. Hay otros combustibles que pueden salir en el mercado, que se están trabajando, que entiendo que en muchos casos no se desarrollan tanto por el hecho de que hay estructuras que se han hecho antes eléctricas con batería que se han de amortizar. Por tanto, no salen al mercado hasta que no se amortiza lo otro. Y eso está ocurriendo también.
Lo que yo a veces me pregunto por qué en la Unión Europea somos más papistas que el Papa. Sí, es el único continente que es así de pequeñito, que es muy pequeño y que somos los únicos que estamos en este tinglado. Que yo estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Pero al final, ¿tú quieres no contaminar? Hombre, yo el primero. Claro. Yo el primero. Pero realmente hay que ir con la sociedad y no la administración, por un lado, legislando cosas que son imposibles. Por otro lado, la sociedad, que sí que todos estamos de acuerdo en ser ecologistas y tal. Y por otro, la industria, que se intenta adaptar a las dos cosas. Porque después, no, yo lo quiero ecológico. Vale, muy bien. ¿Qué significa ecológico? Esa es otra cosa que es otro melón de los gordos. Porque no sé si el vehículo eléctrico es muy ecológico. Es muy ecológico, ¿no? Ya, sobre todo por lo que contamina. Pero como no contamina en tu casa, pues claro, es igual. No, es que aquí no saco humo. Sí, bueno, pero en la India, en China, en Portugal, que sacan litio, en todos estos países, para sacar una pila de litio han de mover no sé cuántas toneladas de arena que gasta el bulldozer este de 10 metros que hace para sacar esas toneladas para poder hacer una pila. Entonces, si sumas todo eso, yo creo que contamina más el eléctrico, sinceramente. Hay gente que lo dice, ¿eh? No Sí, sé los datos exactos. Yo tampoco. La verdad es que lo digo analizado, pero es verdad que hay mucha gente que habla de que realmente es más contaminante, ¿no? Pero más allá de que lo sea o no lo sea, sí que me sorprende, hostia, tenemos la capacidad como unión de pegarnos un tiro en el pie sabiendo que todos nuestros fabricantes de vehículos somos históricamente fabricantes de vehículos de combustión, que tenemos los mejores motores, que Alemania es la potencia no sé qué, y de un día para otro dicen, se acabó. Oye, a partir de, vamos a cambiarlos todos, y es como abrirles la puerta a todos los fabricantes chinos, porque es verdad que hacer un motor de una moto no lo sé, pero un motor de combustión, o sea, todo lo que representa el motor de explosión de un vehículo, de un automóvil, es muchos años de innovación, de desarrollo, de conocimiento. Un motor eléctrico es lo más sencillo del mundo. O sea, yo creo que puede ser complicada la gestión de las baterías, el software. Hay cosas, la arquitectura de muchos voltios, eso es complicado de gestionar. Pero el motor eléctrico es de principios del siglo pasado, ¿no? Es como algo... Sí. Tiene poco desarrollo. Entonces, es muy fácil abrirle la puerta a muchísimos fabricantes que, oye, mira, escucha, compra el motor no sé dónde, al final se convierten en carroceros y te plantan coches en Europa muy baratos, sin haber tenido toda la innovación, el desarrollo y la marca que tiene detrás toda nuestra industria. Y todo eso es por una voluntad política de alguien que ha puesto el dedo aquí en vez de ponerlo ahí, y a veces me explota la cabeza y digo, hostia, no, es que no entiendo cómo legisláis. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo Sudamérica lo hace muy bien esto. Si tú quieres vender vehículos en Sudamérica, tienes que montar fábrica, porque si no, los aranceles que te ponen son bestiales. Entonces, un poco como Trump, no es que esté de acuerdo con él, porque está destruyendo un poco la industria también, en general, y está un poco removiendo todo el gallinero, pero en Brasil, si tú quieres vender motos allí montadas y las envías desde aquí montadas, te cobran el 100% del valor del vehículo. Brasil tiene unos aranceles de la hostia. Porque tienen fábrica y no quieren que sus fábricas se cierren. Colombia, México, Argentina, todos estos países tienen estos sistemas. Entonces yo creo que no debemos de ir al extremo, pero sí el hecho de salvaguardar nuestra industria es importante. ¿En qué sentido? En que en el momento que tú dices, nosotros tenemos fábricas solo y exclusivamente aquí. En el momento que dices, bueno, pues traslado mi fábrica a China porque es mucho más barato y el producto que hoy cuesta 100 me va a costar 80. Por tanto, me voy a meter 20 euros en el bolsillo por cada cosa que haga, sea lo que sea. No la moto, sino cualquier cosa. Vale, está muy bien. Pero tú pierdes, a cabo de 5 años, has perdido el conocimiento, tu core de marca, y lo puede hacer cualquiera, eso. Fabricarlo aquí, tú tienes un conocimiento que es tuyo. Por tanto, creo que es importante que ese conocimiento no desaparezca. Claro. ¿Vale? Y eso ha pasado, en el sector moto también ha pasado, por ejemplo, con los cascos. Hay marcas que en su momento fabricaban aquí, se han ido
a China y fabrican allá. Y ahora aquí, cuando dices, bueno, el tema de los chips, lo mismo. Han perdido el saber hacer. Las máquinas que utilizan en China para hacer chips son alemanas. Sí, sí, sí. Pero aquí no hay ningún fabricante que se dedique a hacer chips. Uh-huh. Entonces, yo creo que hemos de salvaguardar el conocimiento. Sobre todo, mira, yo siempre creo que el mercado acaba poniendo las cosas en su sitio. Entonces, si fuera la propia sociedad, los usuarios, el pueblo, que reclamara por voluntad nativa la adopción del vehículo eléctrico o la adopción de determinadas tecnologías porque el pueblo como tal lo quiere, pues oye, mira, somos los fabricantes los que tenemos que adaptarnos a la realidad porque, oye, mira, si tu principal cliente te está reclamando esto, pues es tu problema saber tener la capacidad de satisfacerlo o no. Y si un fabricante chino o indio o americano tiene mayor capacidad que tú, pues jódete. Sí, pues jódete. Efectivamente. Es lo que ahí está la competencia. Correcto. Eso es lo que yo creo. Pero eso es una cosa, es que el mercado me está pidiendo algo y yo tengo que satisfacerlo. Y otra muy diferente es que la legislación me obligue a adaptarme a algo que el mercado no quiere y esa legislación está favoreciendo a alguien que no somos nosotros. Es que es de perogrullo. Pero bueno, oye, mira, suave. Sí, sí. Lo dejo porque me pongo malo con esta historia. Te quería cambiar de tercio y preguntarte por el Dakar. Porque para vosotros el Dakar hace... ¿Qué fue? ¿En el año 20? ¿En el 21? Sí, que lanzasteis? En el 21 estuvimos en el Dakar. Efectivamente, el primer año, sí. Y me gustaría saber, bueno, pues varias cosas. Primero, ¿por qué lo hicisteis? Si es una campaña de marketing, una campaña de dar a conocer la marca precisamente a lo mejor vinculada a esa internacionalización que queréis hacer. Si para vosotros es un banco de pruebas a nivel técnico de que lo que probáis allí luego sois capaces de testearlo a máximo nivel y adaptarlo luego en vuestras fábricas. Bueno, esa experiencia de Dakar, que me la resumas. Vale. Hay varios temas aquí. Hay uno que es totalmente de marketing, la imagen de marca. Hasta donde tú llegas con el Dakar no lo llegas con otra cosa. Nosotros participamos en el Mundial de Enduro, Super Enduro, Hard Enduro y el Dakar está por encima de cualquier de estos campeonatos, por tanto, y llega a personas diferentes. O sea, el Hard Enduro, el Enduro, hemos sido campeones del mundo el año pasado del Campeonato del Mundo de Enduro con Mireia Badía en féminas, hemos sido pues ella ha sido campeona del mundo, lo es actualmente hasta que no salga la próxima. Entonces aquí hay un tema que va dirigido con un objetivo, que es la moto de enduro competición, son los campeonatos mundiales, y otro es branding, es marca, que es más el Dakar. El Dakar nos sirve para experimentar, para hacer, sí, evidentemente, todo nos sirve para eso, pero principalmente es la imagen que da la televisión a clientes que no son los que miran el campeonato del mundo. Son dos tipologías de clientes diferentes. Uno es un cliente generalista y el otro es muy especialista. Campeonato del mundo de enduro, especialista. Solo miran la gente que hace enduro, muy específica. Sí. Lo que es el Dakar es más generalista, lo ve todo el mundo y por tanto puedes trabajar todo tu branding, tu marca, desde un punto de vista más general. De todo eso hay dos cosas diferentes en referente a qué es lo que nos aporta una cosa y la otra. El Dakar nos aporta, evidentemente, experiencia para hacer productos que estamos haciendo actualmente de más cilindrada. Pero, por ejemplo, la participación, ahora sacamos un modelo que se llama Rally 307, que es una moto un poco más pequeña de tipo trail, y nos hemos ido a hacer Touareg Legend. Nuestro director de proyecto e ingeniero de la empresa ha cogido la moto y se ha ido a hacer el Dakar antiguo, el tradicional, se ha ido a hacer ese Dakar con la moto nuestra, que no es exactamente la moto de rally que va al Dakar, es una moto más tranquila. Y lo ha hecho como experimentación del desarrollo de la moto. Y ahora hay otra persona que está con esta moto también en Marruecos, probando la moto en situaciones extremas. Eso es otro tema, ¿vale? Entonces, lo que se ha corrido una carrera como el Dakar, podemos decir que es más un tema de marketing y de imagen de marca.
Pero participamos en otros que nadie lo sabe o que lo saben unos pocos que han seguido eso, que ahí sí que se prueba la moto que va a salir al mercado específicamente. Por ejemplo, el rally más importante amateur, o no es tan amateur porque hay gente que ha corrido el Dakar que va allí, pero de trails es el Hellas, que es una carrera que se corre en Grecia, ¿vale? Son 7 días de rally. Pues vamos a ir allí para probar el vehículo. ¿No está mediático? No, no lo es. Pero nos sirve mucho para probar el vehículo. Son 2 cosas diferentes, 3 de hecho. ¿Y hay manera de valorar el retorno de la inversión de lo que representa el gasto del Dakar? La verdad es que complicado, ¿no? Cuando nos quedamos en la plataforma de GasGas, ese fue uno de las cosas de más debate dentro de la empresa. O sea, que vamos a destinar al tema de imagen de marca, porque es que lo has de hacer sí o sí. Nos estamos gastando mucho dinero en carreras, en los campeonatos, etcétera. Y en el podcast, pues esto te va a costar un dineral. Eso ya lo sé. ¿Te habían dicho que era gratis? No. Vale, ya vale. Tengo la tarjeta. Tienes la minuta, ¿no? Tengo la black de la empresa y venga, vamos. Lo que necesites, ¿no? Venga. Sí. Entonces, ¿qué te iba diciendo? No, te estaba hablando del retorno de la inversión del Dakar y tú me estabas diciendo... Es muy relativo. Que lo habíais analizado también para GasGas, ¿no? A la hora de cuando hicimos esa marca. O sea, hubo un debate dentro de la empresa por el hecho de decir cuánto nos hemos de gastar como imagen de marca para darle bombo y platillo a nuestro producto de enduro competición, porque es muy específico. Pero después, bajo nuestra vertiente de vehículo de enduro competición y moto de competición, el Dakar es ideal. Y otra cosa son el producto. ¿Cómo valoras el retorno de inversión? Por los impactos que tú haces. Es como, por ejemplo, cualquier página web que tú puedas hacer una publicidad. ¿Cuántos retornos tenemos? Tienes sistemas que te permiten saber pues, de dónde vienen y cuántos retornos has tenido. Y cuentas. Cuando cuentas que viene el Dakar, que viene el campeonato del mundo, de lo que sea, de enduro, pues tú dices, bueno, es que aquí hay 2.000 y aquí hay 40.000. Dice, bueno, pero estos dos, aquí hay otro problema. Bueno, el Dakar mucho mejor. Dice, vale, pero este es generalista y este es especialista. Por tanto, tiene muchísimo más valor que los otros. Por tanto, es de difícil análisis. Bueno, entiendo que si lo seguís haciendo, es porque en algún momento habréis decidido que es una buena inversión, ¿no? Efectivamente. ¿Tú sabrías decirme a día de hoy a quién consideráis vuestro rival más directo? ¿Vuestro competidor más directo? ¿Con quién os dais de hostias en el mercado? Con todos. Vamos a ir a por todo. Pero eso queda muy mal, ¿eh? No, depende de cómo lo mires. Por ejemplo, un competidor puede ser algo tan amplio como un patinete. Correcto. Es un competidor. Y después, si hablamos como marcas, nosotros en sí vamos a estar ayer precisamente con nuestros canal de distribución hicimos una presentación de nuevos modelos para entrar en cilindradas mucho más altas y vamos a hacer una ampliación muy importante de lo que es nuestra empresa hacia cilindradas más altas. Por tanto, seremos competidores de prácticamente todas las marcas que hay en el mercado, porque entramos en todos los segmentos. Por tanto, estamos en un momento de expansión muy importante dentro de la empresa. De hecho, actualmente nuestra fabricación, que son aproximadamente 20.000 unidades, como decía antes, estamos haciendo una fábrica nueva que tendremos lista en 3 años aproximadamente y pasaremos de 20.000 a 50.000 fácilmente. Ahí en Figueras también. Ahí en Figueras, justamente al lado. No nos vamos de Figueras. O sea, en 3 años pensáis más de duplicar vuestra producción. Sí. Este es nuestro objetivo a medio plazo. Sí. ¿Y cuántos años lleváis vendiendo 20.000? ¿Y qué es lo que vais a hacer para vender 50? Entrar en otros segmentos del mercado. Vamos a hacer vehículos de trail, de rally, vamos a hacer vehículos de carretera, etcétera, scooters, etcétera, que no teníamos hasta ahora. ¿Vale? O sea, os salís un poco del nicho, ¿no? Del nicho de mercado. De nuestro core, que es la pequeña cilindrada, para ir a buscar otros mercados. ¿Por qué? Tenemos el canal, tenemos
el personal, los recursos, lo tenemos todo para poderlo hacer. Y las ganas. Y las ganas. Y las ganas y de las hacerlo. ganas. Nos faltaba hacer la fábrica nueva, que compramos el terreno en el 2007. O sea, Antes de la hostia, ¿no? Antes de la hostia. O sea, vamos a hacer la fábrica nueva, venga. Compramos ahí 50.000 metros cuadrados para hacer la fábrica nueva. Y bueno, se paró el mercado y allí está el terreno todavía, todo con hierbecita por encima, que plantan cada trigo cada año, un señor, y está allí. O sea, para empezar a montar, y empezamos ya. Y empezáis ya y en 3 años tenéis esa fábrica levantada y... Y nos despreocupamos de las 8 ubicaciones que tenemos ahora en nuestra empresa. Ah, sí, me decías que tenéis como... Sí, es como tenemos. Nosotros, ¿no? Nosotros tenemos 5 naves, 6.000 metros en 3 municipios diferentes alrededor y es un poco caótico. Sí. Un poco Claro, caótico. en el año 38 aquello era... pues estabas en medio del campo, una nave allí, que sigue estando, es la misma, y después se ha ido ampliando todo eso, y ahora vas allí y todos son edificios, uno al lado del otro, que no puedes ni... Claro. Hemos comprado viviendas para poder, por ejemplo, hacer instalaciones, las hacen en una vivienda particular que compramos para poder hacer instalaciones que está justo al lado de... Y tenemos ahí material y trabaja la gente haciendo, pues en ese caso allí hacen sobre todo instalaciones y premontajes para cadena de montaje. Y cosas como esa hay un montón. Claro. Un montón. Ah, pues muy bien, es una muy buena noticia, ¿no? El hecho de ampliar, de creer que yo puedes... estoy acojonado. Porque a ver si bueno, tú y todos los bien. comerciales que tengas en la empresa, ¿no? Pero bueno, oye, mucho mejor noticia decir, oye, estoy apostando por el crecimiento de la marca, que me hubieras dicho, bueno, vamos a quedarnos con este pequeño nicho, vamos a hacernos un poco más pequeñitos. Al final, oye, no dejáis de ser una marca muy representativa de nuestro país, ¿no? Y de nuestra historia. Y el hecho de que apostéis por hacerla más grande, a mí me parece una buena noticia. Sí, por supuesto. Ilusionados estamos. Claro, y justo hablando de eso, de lo que habéis representado vosotros como marca para nuestro país y para la gente en general, yo recuerdo, yo personalmente de adolescente, que todo el mundo parecía que estaba deseando cumplir los 14, 15 años para poder, no sé, llorarle a tus padres, a quien fuera, a los abuelos, para que te compraran la Rieju, para ir al instituto, que ya te hacía como sentirte un poquito mayor, y pasar a esa fase de la adolescencia, ¿no? Y el diferencial que tenía el hecho de tener aquel ciclomotor, ¿no? Y yo he visto pasar los años... Y me da la sensación, además lo vinculo con lo que me decías tú de los patinetes eléctricos, de que esa adopción, esas ganas de madurar en torno a la moto, se han decantado por otros vehículos, como puede ser el patinete eléctrico o por otras soluciones, ¿no? Y te quería preguntar cómo ha evolucionado el cliente de vuestra moto con el paso de los años. Vale. No te voy a contestar primero esa pregunta, te voy a decir otra reflexión. Haz lo que te dé la gana. Ya me lo has dicho antes, que haga lo que quiera. De hecho, si coges nuestro libro de marca, ¿vale? La misión, la visión y todo esto, una de las frases que hay allí como muy importante es que Rieju es tu mejor momento de la vida. ¿Vale? El hecho de no es por la moto en sí, sino es por el momento donde nuestros clientes tienen una Rieju, que es cuando eres adolescente, tu primera novia, tu primera moto, tu primer libertad, etcétera. Esos valores los intentamos seguir manteniendo y vivimos en una parte, y lo tenemos muy claro, vivimos en una parte de eso, o sea, muchos de nuestros clientes han tenido una Rieju cuando tenían 15 años, 16, 14, porque antes se podía a los 14, la legislación la cambiaron, la cambiaron porque sí, ya te lo digo, porque hay cosas que hacen decir que es mejor a los 14 que no a los 15, y ahora lo explico, a raíz de lo que me explicabas tú antes. Y vivimos un poco de eso, ¿no? Lo que decía, de ese valor de la gente, de decir, yo cuando tenía mi momento de primer enamoramiento, de primera libertad, tal, ha sido con una Rieju, y entonces después han comprado una Rieju. Y queremos vivir también de eso ahora, haciendo vehículos de más cilindrada. Acabamos de lanzar al mercado una 557, una 500 Trail, sacaremos una 700 también, que ya hemos publicado, 125 nuevas, etcétera, ¿no? Estamos, como he dicho, en un momento de explosión. Eso por un lado. Por otro,
el tema de qué ha ocurrido que cada vez se ha vendido menos ciclomotor. Ha habido un proteccionismo social ante la accidentabilidad de lo que es la moto. Y eso es algo que tenemos. Y lo sabemos. Pero lo que sí que es verdad, y está demostrado, se hizo un estudio a nivel europeo, se llama estudio MATES, es un estudio que analizó la diferencia entre los usuarios que han llevado moto y los usuarios que no han llevado moto ante una situación de un cruce o de un movimiento dentro del ámbito urbano, o sea, perdón, de la movilidad, ¿vale? De la circulación, ¿qué podía pasar? Y el 50% o sea, la posibilidad de tener un accidente ante una situación grave baja en un 50% menos de que la persona que no ha llevado moto. O sea... Me lo creo, sí. Tienes una perspectiva, ¿vale?, del mundo de la circulación urbana y extraurbana que no tiene la persona que no ha llevado moto. Punto número 1. El accidente que tú tienes en un ciclomotor, que al final tienes la típica caída, me he resbalado, tal y cual, no es lo mismo que cuando cumples 24 años te compras una, no sé qué, 1000 Pepinazo. Y te vas a dar una vuelta por ahí haciendo lo que no sabes hacer. Por tanto, tiene unas ventajas. Es como, primero voy con bicicleta. Ah, no, es que no he ido con bicicleta y ahora me compro una moto. Mal hecho, tendrías que ir con una bicicleta. Vas con bicicleta, después vas con un ciclomotor que tiene una limitación, con una edad concreta, que es que tus padres te controlan. Por ejemplo, mi hija tuvo la moto a los 15 años, pero no puedes salir del pueblo, no puedes irte al pueblo de al lado, no puedes irte, vas a colegio y vienes. Por la noche no salgas con la moto. O sea, que tienes unas limitaciones controladas en este sentido, que después no tienes cuando tiene 25 o 20 o 18 años, pues tu hijo, ¿no? Por tanto, yo soy un firme defensor de lo que es el uso de la moto desde pequeño, ¿no?, en este sentido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto al patinete, hay un problema importante. El ciclomotor y la moto es una movilidad perfecta porque ocupa, o sea, donde hay un vehículo caben 5 motos. Por tanto, si en Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad de donde hay mucha moto, sacásemos el 10% de las motos, no se entraría. El 10% solo no se entraría en la ciudad. Sería imposible. Porque hay tanto movimiento en moto y ocupa tan poco respecto al automóvil que colapsarías la ciudad. O sea, sustituir el 10% de las motos por coches, por automóviles, coches. ¿no? No sería viable. No sería viable. Bueno, por tanto, seguro. Segurísimo. Lo tenemos todos claro, pero lo que se intenta desde la administración es eliminar la moto. Sí. ¿Vale? Sí. Después está el patinete. El patinete está muy bien porque tiene un coste relativamente bajo. Por 300 euros tienes un patinete que no veas cómo va, pero tiene un problema. No tiene seguro, no tiene casco, no hay control, van por encima de las aceras. La moto va por un carril que es para el automóvil y la moto, tiene seguro, llevas casco, tiene una homologación, el patinete no la tiene, una homologación de frenos, tiene un mantenimiento, tiene un ITV, la moto, el patinete no. Un patinete puede ir sin frenos. ¿Quién lo regula eso? ¿Quién lo vigila? Y el disco es adiente para ese tipo de potencia. Ahí ponen un disco, frena y ya está. ¿Y la luz está homologada? ¿Hace la suficiente luz para que vea? O sea, podemos decir que el patinete no es un vehículo homologado, ni es un vehículo que tenga una fiabilidad, no es un vehículo, una fiabilidad en cuanto a la seguridad. Estoy hablando en cuanto a la seguridad. No tiene seguro. Hay tantas cosas que yo creo que el patinete, siendo un vehículo de última milla muy útil, ¿no?, asequible, te lo puedes subir arriba, tiene sus ventajas, al despacho te lo puedes subir y cargarlo allí, pero considero que la moto a nivel social, a nivel particular y todo, es mucho mejor porque tiene una garantía en muchas cosas. Y sobre todo, para la experiencia vial. Yo en ese sentido tengo una estadística doméstica.
Esa me ha gustado. Una estadística doméstica. No sé qué dirán los grandes estudios, pero en mi casa se dice, mi mujer es enfermera. Sí, entonces, la mía también, ¿eh? Ah, sí. Vale, sí. Pues mi mujer trabaja en un hospital en el que está siempre, pero como las enfermeras siempre hacen turnos y les sale un trabajo no sé dónde, y ahora hago tal, y ahora el fin de semana no sé qué, pues hace temporadas de urgencias en una cosa que en Cataluña se llama el CUAP, que son como los sistemas de emergencias dentro de la asistencia primaria. Y ella siempre que va a trabajar a urgencias dice, o sea, fliparías la cantidad de accidentes que me vienen de patinetes. O sea, los que no he visto en mi vida de accidentes de motos, los veo ahora de patinetes. Y la gente con las piernas rotas, los brazos, la cabeza, no sé qué, porque es un cacharro que es pequeño, la rueda es pequeña, la gente no tiene... Tú al final te subes en una moto y quizás la propia sociedad ya te ha concienciado de que es un elemento peligroso. Y vas equipado. Vas equipado, sabes que tienes la obligatoriedad de llevar el casco, la chaqueta no es obligatorio, pero también te han concienciado, a partir de ahora, los guantes o no sé qué, que oye, escucha, que esto no es un juguetituito, que te juegas la vida, ¿no? El patinete está en el límite de juguetito, ¿no? Sí. Ahora pues se están poniendo un poco más duros, pero estaba en ese límite. Entonces la gente no lo valora y me decía, es una locura. O sea, un fin de semana, un sábado domingo allí, es una locura de gente que viene con la cabeza abierta por los patinetes, de chavales, de 16 años. Sí, pero no sabemos la cantidad, no se cuantifica cuántos hay, porque entra como una caída en patinete o una caída o... Claro. Como si... En cambio, en la moto se accidente de tráfico, ¿no? Accidente de tráfico, está contabilizado y se lucha para eso. Nosotros tenemos una aplicación, por ejemplo, dentro del 100% de las motos que vendemos, tenemos una aplicación para en caso de caídas se pueda llamar al 112, que si tú te caes con la moto, el dispositivo controla conforme la moto está tumbada y ha tenido una desaceleración rápida y se llama al usuario de la moto diciendo ¿está usted bien o no? Si no contestas en 3 minutos, se llama al 112 conforme ha habido un accidente para que venga rápidamente. ¿Automático? Automático. Todo eso funciona automático. Una entonces la moto, entiendo que la tienes vinculada a tu teléfono móvil, ¿no? Y el teléfono móvil es el que emite la señal, llama, avisa tal. Y no, el móvil no, la moto tiene un dispositivo. Ah, ¿la moto tiene un 4G independiente? Sí, vale, totalmente. Vale. Pero que está vinculado a un número de teléfono que es al que se llama o a varios números de teléfono. Vale. Por ejemplo, si mi hija se cae, le salta su teléfono para que responda no ha pasado nada, no se preocupe, se me ha caído al suelo. Que puede pasar, pues mira, la empujaba y se me ha caído al suelo. Te llaman porque la moto está en el suelo. Entonces la llaman a ella y si no, y la llaman a ella y a mí me llega un SMS porque lo tengo así programado, conforme ha habido un accidente también la llamo y si sé dónde está, por ejemplo, pues es más fácil, ¿no? Pero entonces se localiza rápidamente y en caso de que haya un accidente, pues enseguida está allí, ¿vale? El servicio de emergencias. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, es que todo esto tendría que ser casi obligatorio en todos los vehículos. Nosotros lo tenemos todo eso en todos. También si te la roban, sabes en todo momento dónde va la moto. Por tanto, no se roba ningún arriesgo que haya en el mercado. Ninguna, cero. Porque sabes dónde está. Oye, ¿y hacéis de alguna manera un seguimiento de cuántas llamadas de emergencia hay y cómo se resuelven y si la gente, no sé? Mira, el año 2024 se llamó unas 135 veces a emergencias. Servicios de emergencias. De las cuales 20 eran reales, que son muy pocas. Pero 20 sobre 120 y tantas. Sí, son muy pocas. Pero se llamó, pero claro, de las 130 y algo, contestaban, ¿vale? 20 eran accidentes reales. Y que nosotros sepamos, yo personalmente me llamó un padre diciéndome, oiga, le llamo para darle las gracias por el sistema que llevan ustedes, porque mi hijo se salió de la carretera, se cayó por un barranquito, se rompió la pierna y se quedó inconsciente, pero al romperse la pierna se estaba desangrando. Entonces, si se desangra allí porque estaba inconsciente, se muere. Gracias a esto que se llamó al 112 y fue allí y lo vieron, pues se ha salvado una vida. Ya ha valido la pena, todos los dispositivos que hemos montado en el mundo ha valido la pena solo por ese chaval. O sea, que me refiero que todas estas cosas tendrían que estar a disposición de los usuarios porque creo que es importante.
y a veces no se da el valor que tienen. Súper interesante. Sí. Hablábamos de la adaptación o de la adopción de las motos en las ciudades, en Barcelona en concreto, que no podríamos sustituir un 10% de motos por automóviles. Y te quería preguntar cómo de moto-friendly son nuestras ciudades, nuestras normativas, los ayuntamientos o incluso a nivel nacional. ¿Nuestros políticos están a favor de la adopción de las motos? ¿Están en contra? ¿Os hacen la vida imposible? ¿Lo consideran un buen medio de transporte? La verdad es que las políticas actuales están muy encaradas al transporte público, pero no es la realidad social. O sea, por ejemplo, ahora en Barcelona se quieren eliminar todas las motos de la acera. Me parece bien. No es un mal tema. Y los quieren poner en los parkings. Pero si hay 80.000 motos en Barcelona cada día dando vueltas, ponen 50.000 en el parking. Por tanto, las otras 30.000, ¿qué hacemos? ¿Las tiramos? Por tanto, no van... Los datos exactos no me acuerdo. Son 30 o son 80 o son... Pero la medida era esa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A nivel legislativo están prohibiendo el uso de la moto porque no va a haber aparcamientos. Al final, tú usas la moto también para hacer puerta a puerta, sí, no para ponerte en un parking que está a 2 manzanas más para allá, ¿vale? Por tanto, lo que los políticos, desde mi punto de vista, tendrían que adaptarse a lo que quiere realmente la sociedad, a lo que quiere también, y no prohibir. Muerto el perro, muerto la rabia. No, los perros tienen derecho a vivir. Uh-huh. Por tanto, la moto le ocurre lo mismo. O sea, históricamente Barcelona es una ciudad que siempre, igual que Roma, Barcelona es la segunda ciudad de Europa con más motos, que va en moto todo el mundo, hasta la señora mayor, mi madre de 85 todo años, va en moto. O sea que me refiero que todo el mundo va en moto. Hemos de pensar en eso. Lo que no podemos es prohibir por el hecho de que hemos de ser ecológicos. También hay otra situación, que la moto contamina mucho menos que el automóvil. Claro. ¿Vale? O sea, tú vas en el automóvil, normalmente va una persona en el automóvil, igual que en la moto, que pueden ir uno o dos. En los coches más o menos, la media seguro que está más o menos ahí igual. 1,6 sí. Debe ser. Primero ocupa 5 veces menos, pero contamina menos que un vehículo de explosión coche, perdón. Sí, sí. Por tanto, tiene todas las ventajas del mundo. Pero la política actual es restringir el uso de vehículo en general y solo hacer bicicletas. Es muy bonito, ¿eh? Pero... Hostia. O sea, no es la realidad. Si te sirve mi estadística doméstica, otra vez. Yo tengo una moto, yo vivo en Sant Joan d'Espí, que sí, para los que no lo sepáis está, pues no sé, a 6 kilómetros de Barcelona, está justo en el primer círculo, segundo círculo, relativamente cerca. Yo tengo una moto solo para ir a Barcelona con mi mujer, porque ir a Barcelona con el coche es un rollo. Es imposible. Cada vez que voy a Plaza Cataluña es una pelea. Entonces tengo una moto para ir o a Barcelona o a Castelldefels cuando vamos a comer, que me cuesta muchísimo aparcar también, y tenemos una moto solo para eso, solo para ir a Barcelona. Pero yo no puedo ir en bicicleta a Barcelona. Y es verdad que el transporte público lo podría usar, pero yo tardo en transporte público. Bueno, o es igual, no tardo, no puedo volver en transporte público. Yo voy al teatro, a las 12 y pico que salgo, no puedo volver. O si puedo volver es remoto, dando un montón de vueltas, ¿no? A mí me complicaría mucho mi día a día si me dicen, mira, mañana no puedes ir a Barcelona en moto, o no puedes aparcar en el parking o en la calle, tienes que acabar dejándolo no sé dónde. Ostras. Los 3/4 de lo mismo, ¿no? No sé para quién. No sé para quién acaban legislando, porque... Queda bien. No sé hasta qué punto votos, piensan dicen. Los ciudadanos, macho. Desde luego, queda bien y dan votos. Entonces, que vuelvo a decir, estoy totalmente de acuerdo con no contaminar, con no... Pero hay cosas que socialmente es imposible mantenerlas. Es imposible legislar en contra de la ciudadanía. Sí. Es como las zonas de bajas emisiones, está muy bien. Pero volvemos a lo mismo. ¿A quién perjudican principalmente?
a esa persona que gana el sueldo mínimo profesional, que tiene un vehículo que tiene 15 años y que no se puede cambiar de vehículo. Claro. Al final, la gente que tiene mucho dinero, pues se puede cambiar de vehículo cada año. ¿Y ahora qué toca? ¿Un híbrido? Pues venga, un híbrido. ¿Ahora qué toca tal? Pues tal. Pero a la gente que realmente lo necesita es la que podemos decir que estamos machacando más. ¿No? Totalmente. Totalmente. Si nos hiciéramos una proyección 10 años adelante, más o menos, 2035, bueno, tengamos en cuenta que la Unión Europea al final ha decidido que nos deja seguir utilizando motores de combustión sintética o con aditivos, o que salga de las piedras. No sé dónde va a salir la gasolina del futuro. Pero tú, ¿cómo ves a vuestra marca? ¿Cómo ves a Rieju? Más que Rieju, es más sectorial, ¿no? Vale, pues ¿cómo veis el sector? ¿Cómo es el sector de Yo creo que va a haber, por una parte, una tipología de vehículo que es más de pasarlo bien, de fin de semana, que ese no va a estar ahí, ¿vale? O sea, y va a ser casi seguro de explosión o muy parecido a eso, con gasolina sintética o con no sé qué, pero va a estar así. Que es esa moto grande que tú te vas, oye, pues mira, me voy a hacer un viaje de 100 kilómetros con mi mujer, tal, o a pasearme o lo que sea. Ese es uno. O mototurismo también, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y después hay otra vertiente que es la movilidad pura y dura. Esos 6 kilómetros que tú haces para entrar en Barcelona. Y esa podría ser un vehículo eléctrico. Sí, podría ser. Por tanto, ¿el vehículo eléctrico tiene sentido? Sí. La cuestión es cuando la sociedad, la industria no, porque ya lo tiene. La industria ya está preparada. Cuando la sociedad está dispuesto a pagar más para poderse entrar en esas ciudades con unas zonas restringidas y que siga manteniendo esa movilidad que necesita y que nos gusta a todos de ir puerta a puerta. Entonces yo creo que habrá esa separación de tipología de vehículo. El vehículo de corta distancia, de última milla que le llaman, que puede ser de 10 kilómetros, ¿vale? Y el vehículo de mototurismo, de hacer rutas y tal, que será de explosión casi seguro. ¿Ese crees que es el horizonte en 10 años? Será sí, algo así. La movilidad pura y dura se acabará decantando por el eléctrico, ¿no? Si bajan los precios, sí. Si bajan los precios, claro. Y si son competitivas, porque actualmente el vehículo eléctrico, si no haces 40.000 kilómetros, no te sale a cuenta. No al año, en total, de la vida del producto. Porque has de amortizar. No te sale a cuenta por amortizar gasolina, respecto a gasolina, sí. Efectivamente. Si tú comparas un vehículo gasolina respecto a un vehículo eléctrico, más o menos, un scooter. Sí. Un scooter. En las el dos eléctrico condiciones. Es más caro por defecto, ¿no? No cuesta el doble, pero podemos decir que un tercio más de lo que te vale el de explosión. Pues para amortizar ese tercio más que vale, pues necesitas haber hecho kilómetros con el vehículo eléctrico, porque tienes menos mantenimiento y no pagas gasolina, pagas electricidad que te cuesta pues menos de la mitad que el coste de gasolina. Bueno, la electricidad, al menos yo por mi experiencia, que solo cargo de noche con unas tarifas concretas, es bastante económica. Es bastante económica, efectivamente. Yo creo que yo hago muchos kilómetros con el eléctrico. Y entonces te sale a cuenta. Y yo pago de electricidad solo por cargar el coche 36 euros al mes, cuando estaba pagando 400 de gasoil. O sea, efectivamente. Nada que ver. Nada que ver. Vale, escucha, Alex, para ir terminando, que si no se nos hace la hora de ir a comer. Sí. Para ir terminando, me gustaría que me hicieras un poco de balance de todos tus años en la empresa e intentaras recordar algún momento que haya sido especialmente gratificante para ti. Gratificante, te diría, ahora mismo, que estamos en un momento de expansión alucinante para toda la empresa y un reto importantísimo como marca. Por tanto, te diría que ahora mismo es el momento más... también en mi vida personal tengo 60 años, por tanto... 60, que no los parece, ya te lo he dicho antes. Bueno. 60, bien llevados. Creo que es un momento pues, que requiere pues, esfuerzo, pero también que me motiva muchísimo, ¿no? En este sentido.
este momento en el que tenemos vehículos de carreras de competición de enduro. Yo hago enduro habitualmente, por tanto cada sábado salgo en moto de enduro. Entonces, para mí es el momento ahora. Y puedo aportar a la empresa pues toda mi experiencia de todos estos años, y tenemos un equipo bestial en Rieju ahora mismo, y yo creo que es un momento especial, por decirlo así. Muy bien. Oye, pues nos queda una última pregunta y ya nos Sí. despedimos. La última pregunta de nuestro podcast para todos nuestros invitados es que me digas cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Ostras, eso es una pregunta trampa, es ¿eh? puta, es una pregunta puta. Sí. Es una pregunta trampa esta. Pues una vez, cuando tenía 16 años, empecé barriendo un taller de motos, porque a mí me gustaba la moto de siempre. Vale. Y después fui mecánico de motos, y me acuerdo que trabajaba en un concesionario Yamaha que estaba en Esplugas, que era dueño Carlos Mas, un corredor que había en aquel entonces, que había corrido el Dakar precisamente, y entró pues una moto a reparar, y bueno, la reparé, salió fuera, se fue el cliente, y era una revisión normal y corriente, se fue el cliente, y al cabo como de media hora volvió el cliente y dijo: oye, es que la moto me está haciendo un ruido muy raro. Me había olvidado de ponerle aceite a la moto, se había ido sin aceite en el motor. Una cagada bestial, digo, me echa. Hostia. No le había puesto aceite en el motor. O sea, quien quiera hacerse mecánico, sí. cuando saquéis el aceite, sacáis el tapón de llenado y lo dejáis dentro de la cubeta para no olvidarse poner otra vez aceite. Hostia, qué bueno, ¿eh? Muy Sí, bueno. sí. Está muy bien, muy bien. Sí. Oye, pues Alex, hasta aquí. Muchísimas gracias. Antes Gracias de a ti. irte, tengo para ti un regalo de nuestro muy bien. patrocinador, Proton Go. Son unos auriculares Muchas gracias. inalámbricos Muchas gracias. que espero que utilices en unas semanas. Seguro que sí. Para escuchar tu propio podcast. Muchas gracias por todo. Iremos viendo la evolución de si se cumple el vaticinio de que la movilidad se restringirá o quedará un poco más ubicada en torno al eléctrico y el ocio más a la combustión. Y iremos viendo qué tal todo y cómo es vuestra evolución desde la marca. Pues muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí, y gracias por darme esta oportunidad también para expresar un poco nuestro pensamiento. Pues a ti por haber venido y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. ¡Chao!